¿ok? Porque, gracias. Esta ficha, ustedes también la tienen, ¿no? Paracas es otra sociedad que eh, tiene una gran importancia como parte de nuestra cultura andina, ¿no? Después de Chavín. Así que vamos a ver en dónde se desarrolló, en qué año aproximadamente y por qué se caracterizó. Antes en primaria han visto ustedes Paracas, ¿cierto? ¿Sí? ¿No recuerdan algo? ¿Cierto, Evelyn? Matías dice que sí, ¿se recuerda? ¿Qué recuerdan de Paracas? A ver, ¿algo en especial? Que a los muertos los envolvían en muchas capas y los enterraban, y también que fue Ah, descubierta por Julio Sartello. muy bien, Matías, ¿no? Evelyn, ¿tú algo más te acuerdas de Paracas? Es más, Yo hemos... me acordé, Dime, hija. yo también me acordé lo mismo que Matías. De las famosas mantas, ¿no? Y de los envoltorios de sus muertos, porque los paracas creían en la vida más allá de la muerte. Entonces decían que tenían que envolverlos muy bien para que se mantengan y además con cositas, con alimentos, con sus mascotitas, con prendas, ¿no? Y Paracas se caracterizan por algo muy importante. Son los primeros doctores de América, porque recuerden que los Paracas hicieron operaciones y no operaciones simples. ¿Operaciones a dónde? ¿A qué parte del cuerpo? A una En parte la muy cabeza. importante. A la cabeza. Imagínense. ¿Ustedes saben lo que significan los doctores que operan el cerebro? Uf, son los más buscados del mundo. Los Paracas hicieron eso. Se encontraron huellas de operaciones al cerebro, a las cuales ellos llamaron trepanaciones craneanas. Por eso es que se dice que los Paracas son los primeros doctores de América. Imagínense qué tan famosos somos. Y no sabíamos. Vamos a leer entonces y vamos a subrayar, chicos. ¿Ok? A ver, Evelyn, empiezo contigo. Paracas. ¿Seguimos en qué periodo? Horizonte temprano. Ahí estamos. ¿Ok? Vamos, Evelyn. En la costa sur, el medio geográfico desértico y agreste imponía duros desafíos de la existencia humana. No obstante, en estas circunstancias surgió una de las culturas más importantes del horizonte temprano, Paracas, el dominio del entorno. La cultura Paracas se desarrolló en los valles de San Juan, Ica y Río Grande entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. Si bien fue contemporánea con Chavín, Paracas tuvo una evolución cultural independiente. Debido a los pequeños valles que habitaban los Paracas, estaban rodeados por el desierto. Tuvieron que diversificar su producción dedicándose a la pesca, a la caza y a la recolección de frutos y mariscos. No obstante, su principal actividad fue la agricultura, para ampliar sus zonas de cultivo. Los Paracas usaron principalmente dos técnicas: los canales de irrigación, sistema que consistía en cortar la roca de los cerros y levantar muros para canalizar el agua, y las ollas o campos hundidos, sistema que consistía en cavar en el suelo hasta alcanzar la tierra húmeda para cultivar. Ajá, hasta ahí, hasta ahí, hasta Al ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Ya. ¿Dónde estuvieron ubicados los Paracas, Matías? Está ubicado en los valles de San Juan, Ica y Río Grande. ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde queda el Valle de San Juan, Ica y Río Grande? Eso es, hijo, costa sur. Empezamos la lectura diciendo en la costa sur del Perú. Ahí se desarrolló en el horizonte temprano Paracas. ¿Exactamente en dónde? ¿No? Aquí está el mapa, miren chicos, es bueno que se ubiquen, ¿no? Aquí está el mapa. Esto es Lima y esto es Ica.
En esta zona de Ica. Por eso dice costa sur. Exactamente entre el Valle de San Juan, el Valle de Ica y el Valle de Río Grande. ¿Cuándo? 700 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Ya entramos a la era cristiana con Paracas, ¿no? Paracas está más adelante. ¿Cuántos años existió Matías? Si dice que se desarrolló entre los 700 antes de Cristo y los 200 después de Cristo, ¿cuántos años existieron los Paracas? Esto ya lo hemos practicado al inicio del año, ¿eh? Al inicio del año escolar 2022 yo les hice practicar este tipo de cronología. Ya. ¿Cuántos años existieron, Matías? Matías, para hoy es la respuesta. ¿Cuántos años existieron? 9. ¿9 años o 900? 900. 900. Los 700 años antes de Cristo más los 200 años después de Cristo suman un total de 900 años. 900 años de existencia es bastante para los Paracas, ¿no? Dice, si bien fue contemporáneo con Chavín, ¿qué significa contemporáneo? ¿No? Significa que existieron casi al mismo tiempo, chicos. Pero Chavín, ¿dónde estaba? Chavín estaba en lo que era la sierra de Huánuco, Junín, ¿no? Por ahí estaba Chavín. Y llega a Ancash, o sea, por la costa norte y centro, por ahí. Sierra Central, costa norte. En cambio, los Paracas estaban para el lado de la costa sur. ¿Ok? Debido a que los pequeños valles que habitaban los Paracas estaban rodeados por desiertos, tuvieron que diversificar su producción dedicándose a la pesca, claro, ¿no? No solamente se dedicaron a la agricultura, sino que se dedicaron a la pesca, a la caza, a la recolección de frutos y mariscos, porque obviamente estaban en la costa, pues chicos, ¿no? Si estaban en la costa, ¿quién tenían al lado? Evelyn. ¿A quién tenían al lado si estaban en la costa? ¿Quién está aquí? ¿Al Océano Pacífico? El mar. Entonces, si tienes al mar al lado, obviamente que comes pescado, pues, ¿no? ¿Qué más vas a comer? Entonces, por eso es que se dedicaron a la pesca, a la caza, a la recolección de frutos y mariscos. Sin embargo, su principal actividad, ¿cuál fue, Matías? La agricultura. Pero, ¿cómo hicieron para cultivar? Si dice que sus valles, la zona fértil, estaba rodeada de desierto, porque la costa es así, nuestra costa es así. Tiene valles, ¿no? Fértiles, pero alrededor del desierto seco. Entonces, ¿cómo hicieron para cultivar? Pues utilizaron dos técnicas, hijo. Haciendo canales de irrigación para llevar el agua a donde no llegaba, ¿no? Haces como un surco, ¿no? ¿Quién no ha jugado así? ¿Alguna vez ustedes han jugado en el campo, ¿no? Como que le haces caminito al agua para que se vaya por otro lado, para que se desvíe. ¿Quién no ha jugado así de pequeño, ¿no? Ya, algo así, pero en grande, ¿no? Canales de irrigación para que el agua se desvíe y llegue a lugares donde no llega, ¿no? Y así pudieron ellos cultivar cerca del desierto, porque si no, no había manera, porque el desierto es seco. ¿Y qué más hicieron? Ollas. Las ollas con que mi mamá hace la sopa, no, esas ollas no, son otras ollas. No, las ollas con H e Y eran cavar la zona del desierto, la cavo bastante, le saco tierra, hasta llegar a la parte más húmeda del subsuelo.
El subsuelo tiene agua, ¿cierto? Por abajo del suelo pasa agua. Entonces hay zonas donde pasa más agua que otras. Así que ellos cavaban hasta llegar a esa zona, a esa tierra húmeda de abajo del subsuelo, y ahí cultivaban. Imagínense la inteligencia de los paracas. ¿Eh? No se quedaron con los brazos cruzados a ver cómo se morían de hambre. No, buscaban dónde cultivar. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Seguimos. Vamos a borrar para poder seguir. ¿Cómo se organizaron, Matías? ¿Qué significa organización política, Matías? También hemos hablado de esto. A ver, ¿qué significa organización política? ¿De qué nos van a hablar aquí? Para elegir a sus jefes. Claro, ¿no? ¿Quiénes eran los jefes que ordenaban el Estado Paracas? Porque siempre hay un jefe que ordena. Imagínate un colegio sin director. ¿Sería colegio? ¿Qué colegio sería ese? Evelyn, ¿te imaginas un colegio sin director? Evelyn, ¿estás ahí? Sí. Ya, respóndeme la pregunta. Los alumnos no estarían con educación. Hubiera desorden, ¿cierto? Hubiera desorden, Evelyn, sí, sin pensarlo tanto, ¿no? Hubiera desorden. Entonces, necesitamos a alguien siempre que nos dirija, que nos guíe, que nos ordene. A eso se llama organización política y estratificación social. A ver, ahora sí lee Evelyn, ¿no? Porque anteriormente leíste tú, Matías, creo, ¿no? ¿Quién leyó primero, hijos? Disculpen. Yo leí primero y le toca a Matías. Ah, perdón, al revés. Matías, lee tú. Matías no me dice nada. Apura. Organización política y estratificación social. Los paracas no conformaban una unidad política, sino que organizaban en diversas jefaturas lideradas por élites que controlaban sectores específicos de los valles y que basaban su poder en el culto. Los paracas, a diferencia de otras culturas del periodo inicial y del Horizonte temprano, construyeron pocos recintos ceremoniales monumentales. Los vestigios que dejaron su jerarquización social fueron sus rituales funerarios, pues algunos muertos estaban envueltos en mantos bellamente decorados y eran enterrados con suntuosos ajuares, lo cual lleva a pensar a los arqueólogos que estos Ajuares, dice. enterramientos Matías, ajuares es ajuares es como una ropa especial. Es un ajuar. Como unas túnicas son, parecidas a las túnicas. Lo cual lleva a pensar a los arqueólogos que estos enterramientos corresponden a individuos que pertenecían a las élites que gobernaban los valles, pues otros en cambio se hallaban casi desnudos. Julio César Tello, quien fue el primero en estudiar la sociedad paracas, identificó dos fases en su historia a partir de dos estilos de enterramiento: Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Ya, hasta ahí. Entonces, nos queda claro, chicos, miren, desde Sechín que está en el año 2000 antes de Cristo, ya habíamos visto que existía un líder, ¿cierto? Por los dibujos con un mazo y la parada. Era un líder, era una autoridad. En Chavín volvimos a ver también, como bien lo dijo Evelyn, ¿no? Una diferenciación social marcada. Jefes guerreros que eran sacerdotes y los campesinos, ¿no? Los chavines, los campesinos que se dedicaban al campo, al comercio, al trueque. En Paracas vamos a ver nuevamente lo mismo, chicos, pero hay una diferencia.
En Paracas hay una diferencia que hay que recalcar. Dice, los Paracas no conformaban una unidad política, sino que se organizaban en diversas jefaturas. Es decir, había varios jefes, liderados por élites que controlaban sectores específicos de los valles. ¿Y qué basaban su poder? En el culto. Nuevamente, chicos, encontramos a un jefe que tiene que ver con la parte religiosa, ¿no? Un jefe con carga ceremonial, ¿no? Un jefe considerado hijo de Dios, o el que se comunicaba con los dioses. O sea, hasta ahorita en Sechín, en Chavín, tenemos la misma característica, un jefe que era considerado un dios, ¿no? Por eso es que dice, ¿no? Basaban su poder en el culto, ¿ok? Vamos a subrayar eso, en el culto. Entonces, ellos eran poderosos porque ellos eran los que se comunicaban con los dioses. Y tú tenías que darle algo en sacrificio, ¿no? Para ellos, para que ellos te den protección ante los dioses. ¿No? Recuerden que el ser humano toda la vida sintió miedo. El ser humano es normal que sienta miedo, ¿ok? Entonces, le daba protección, ¿no? Diciendo de que se iba a comunicar con los dioses. Ese era el estilo, el perfil que se tenía como el líder. Los Paracas, a diferencia de otras culturas del periodo inicial y del horizonte temprano, construyeron pocos recintos ceremoniales. En Paracas no vamos a encontrar templos, chicos. Son muy pocos los templos. Esa es una gran diferencia con Sechín y con Chavín, donde sí hay templos, ¿no? Acá no hay muchos templos en Paracas, ¿no? Hay otra cosa que destaca en ellos. Los vestigios que dejaron de su jerarquización social fueron sus rituales funerarios. En esto destaca. En la manera como enterraron a sus muertos y los rituales que hacían. Así, algunos muertos estaban, dice, ¿no? Algunos estaban bellamente decorados y otros estaban desnudos, leyó por acá, ¿no? ¿Dónde estaba? Por acá leyó. Desnudos, casi desnudos. Entonces, ¿qué nos indica eso? Hay un entierro muy elegante, con muchos mantos, con mantos decorados, con muchas cosas alrededor, mientras que hay otros entierros simples, sin mantos, sin decoraciones, sin cosas, sin ropa, sin prendas. Entonces, ¿hablamos de una élite o no? ¿Había una diferencia social o no, Matías? Sí. Sí. Seguro que aquel que era enterrado mejor era de una élite, de una jerarquía. Y aquel era del pueblo, el otro que estaba casi desnudo. Entonces, ¿qué hace Julio César Tello? Dice, ya. Acá hubo dos momentos. Un primer momento, otra característica de los Paracas que encontró Julio César Tello, ¿no? Fue la manera de enterrar a sus muertos en sus edificaciones, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una construcción en forma de botella, mire, ¿no? Los Paracas cavaron y hicieron una bóveda acá abajo, una bóveda, ahí. Una bóveda aquí, ¿no? Como una botella, pues. Por acá los metían y luego seguro que los acomodarían, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces se dice que ese tipo de entierros, ¿no? Llamado forma de botella o bóveda, que eran subterráneos porque eran debajo de la tierra, ¿no? Subterráneos, muy al fondo. Se dice que esto se iría al inicio de los Paracas, al inicio, sus primeros años. Después enterraron ya no de esta manera, sino de una manera más superficial, casi en la superficie, ya no profunda en el subterráneo, ¿no? Y era de manera rectangular, ¿no? De forma rectangular, ¿ok? De forma rectangular. Tenemos rectángulos como cuartos
¿no? Y estaba cerca a la superficie, ya no a profundidad como era este caso. Entonces se dice que estas tumbas fueron de Paracas Cavernas, le ha puesto Julio Cetello, donde son los primeros años de Paracas. Y estas tumbas superficiales deben de ser de la época llamada Paracas Necrópolis, ¿no? Donde eran tumbas que se veían en la superficie terrestre, ¿no? En la superficie de la tierra de esta región. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí? Ya. Continuamos. Acá. Ahí se movió. ¿Se movió? No me parece. A ver. No, estamos bien. Ya. Acá. La preocupación por el más allá. ¿A qué se referirá? Evelyn. Evelyn. Los Paracas enterraban a los miembros. ¿Sí, Miss? Sigue, hija, sigue. A los miembros de su élite, siguiendo un patrón similar, pues eran puestos de cuclillas en posición fetal, dentro de una canastilla. La idea era que cuando un hombre moría, nacía a una nueva vida. Para nacer de nuevo, tenía que estar en la misma posición en la que estuvo en el vientre de su madre. Sin embargo, luego de este nuevo nacimiento, los muertos se convertían en miembros sacralizados del grupo social y por lo tanto se les rendía culto y se les dejaba ofrendas. Ajá. Expresiones artísticas de la cultura. Los Paracas sobresalieron en tres tipos de arte. La arquitectura. Los centros ceremoniales estaban compuestos por enormes templos pirámides rodeados de plazas y de otras estructuras más pequeñas como los complejos de Soto y San Pablo, situados en el Valle de Chincha. Las aldeas se ubicaban en las laderas de las montañas y en las elevaciones que bordeaban los valles del interior. Las viviendas tenían cimientos de piedras y paredes de quincha. La cerámica era policroma y tenía pintura postcocción, lo que quiere decir que los colores eran aplicados después de que el ceramio salía del horno. En su etapa final, la cerámica Paracas se volvió monocroma y con pintura precaución. Los tejidos. Los Paracas tejieron hermosos y coloridos mantos con lana de vicuña y algodón en los que combinaron 190 matices derivados de 7 colores. Los mantos tenían un gran tamaño y estaban decorados con imágenes de seres fantásticos y figuras geométricas. Y continuamos. Chicos, ¿me escuchan? Matías, Evelyn. ¿Están ahí? Matías, Evelyn. Seguimos con el problema de internet. ¿Me escuchan ahora sí, chicos? Ya. Bueno, entonces, ¿en qué sobresalen? Ya sabemos en qué, ¿no? En cómo enterraban a sus muertos. Sobresalen en las construcciones. Recuerden que las construcciones no eran construcciones religiosas, sino al contrario, templos piramidales, ¿no? Plazas, ¿ya? Y complejos pequeños, ¿ya? Tenían pocos templos. En su cerámica sabemos que al inicio fue polícroma, utilizó muchos colores, muchos, pero después en los últimos años los Paracas utilizaron un solo color. Algo debió pasar, ¿no? De repente hubo una enfermedad que
donde se murieron muchos al mismo tiempo y la gente andaba triste y ya no quería pintar mucho. No sé, me imagino, ¿no? Porque cambió, ¿no? Dice que al principio era polícroma y después fue monócroma. Mono, un solo color. Y los tejidos sí llegaron a tener 190 matices de 7 colores, ¿no? Los tejidos paracas fueron elaborados con la finalidad de formar parte del envoltorio de un fardo funerario, ¿no? Casi la totalidad de textiles provienen de tumbas. Cuando nosotros hemos ido al museo del Banco Central de Reserva, ahí en el piso subterráneo, ¿no? Abajo, bajamos con las escaleritas, ¿se acuerdan? Ahí habían mantos paracas. Ahí había mantos paracas. Y en esos mantos paracas, ¿no? Lo que nos quieren decir es que la mayoría de mantos se usaban para, o por no decir todos, ¿no? Para envolver a los muertos, ¿ya? Y a los muertos importantes, ¿cierto? Ya. Bueno, y ahora llegamos al intermedio temprano, chicos. Intermedio temprano se llama ahora, ¿no? Llegó el horizonte y ahora llega el intermedio temprano. Y aquí sí encontramos a dos culturas que yo he mencionado por error. Mencioné yo a Lima y a Vicús. Atrás, me confundí un poco en mi cabecita. Entonces yo me corregí. Ya. Y ahora sí, vemos a Vicús, a Lima y a Recuay. Nos encontramos aproximadamente ya entre el 200 y el 600 después de Cristo. Ya. ¿Ok? Y la próxima semana necesito que alisten una exposición, ¿no? Matías va a alistar una exposición donde va a corregir, ¿no? Algunas cositas sobre Vicús y Evelyn sobre la cultura Lima. ¿Ok? Esa va a ser la tarea, aparte de subrayar las ideas importantes de la ficha que hemos leído. Ya, chicos, aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos. Por favor, necesito las tareas de comunicación, las tareas de plan lector también. Ya, nos vemos. Bye, bye.